pueden hacerlo ahora y después ya podríamos empezar, o sea, no hay drama con eso, de usar este tiempito mientras esperamos un poquito más para ir despejando quizá otra consulta que tengan o quieran hacerle. No sé si les parece. Bueno, yo quiero aprovechar entonces para poder pedirle que la cátedra de comunitaria, como todas las cátedras, coloque en el campus las condiciones para quedar regular, libre o promocionar, si es que existe la promoción, porque realmente no tenemos noticia de esa materia para saber cómo es la promoción, regularidad. Sí, hoy estuvo la revisión de comunitaria del grupo C, no sé si lo habían visto. Hoy a la mañana y estuvimos acompañando a varios estudiantes que se acercaron y le planteamos esta preocupación a Ana Vega en relación a lo que dice ahí Blanca, que es una preocupación que nos acercaron un montón de estudiantes en relación a las 3 instancias que hay, 3 o 4 instancias en relación a si contamos el trabajo de promoción y la defensa, y en relación a esa preocupación. Ella lo que dice es que hay que aprobar todas las instancias, eso por una cuestión reglamentaria no debería ser así, pero bueno, nada, es algo que se puede seguir incluso planteando y discutiendo. Hoy a la tarde, Ana Vega faltó a la revisión, a las 5, que estaba la otra revisión del parcial, y no vino. Se nota también que la docente no está acostumbrada a estas instancias de revisión, de intercambio, lamentablemente, entonces puso la verdad que un montón de trabas para hacerlo. Hace más de un mes que estamos insistiendo para que se haga esta instancia, que es algo, un derecho que tenemos todos y que creemos que es fundamental, inclusive en el intercambio y pedagógicamente, para poder entender en qué uno se equivoca y cuáles son sus errores, o inclusive si hubo algo que pueda haber sido un error de cualquier docente. Pero bueno, nada, vamos a seguir peleando por esto, inclusive hoy a las 5, nada, fue una compañera a la revisión y la docente no estaba, así que vamos a seguir insistiendo para que esto esté y para que estén claras también las condiciones de regularidad. Me parece que es fundamental, digamos, que eso se haga. Ahí estoy viendo que Joana también pone... que no sabe si redondea la nota. Sí, eso en general siempre 5.50 se redondea a 6, pero nada, queda medio a criterio de cada cátedra al final, lamentablemente. Así que nada, está bueno todo lo que plantean, como para seguir insistiendo. Bueno, yo les cuento lo que estuvimos charlando hoy con la docente y con todos los estudiantes que se presentaron hoy a la revisión. Bueno, si les parece podemos iniciar y nada, después los que se vayan sumando, quizás que puedan más tarde, de todas maneras como dice la compañera que ya se está grabando, después quedará, digamos, para que puedan aprovecharlo las y los compañeros después, quizás que no están ahora en estos momentos. Bueno, la idea de encontrarnos hoy tiene que ver claramente con esto de que el jueves es el parcial y que bueno, quizás tengan dudas, haya alguna consulta que quieran hacer, digamos, en relación a los temas que se fueron trabajando en los teóricos. La mayoría creo que hizo su recorrido o experiencia por el centro de salud, en las rotaciones que fueron de grupo C, grupo D, y quizás poder ir haciendo una relación con esta experiencia y los temas teóricos que bueno, fueron propuestos en las clases. No sé, Gaby, si querés... Sí, por ahí sí, si hay algún tema que ustedes tienen alguna pregunta como para que la podamos abordar acá entre todos, si hay algo que les resultó más difícil al momento de leer, si saben cuáles son los temas, si los pudieron leer a todos. Por ahí, Profe, disculpe, le hago una pregunta. Uno de los temas que puede ser atención integrada de las personas con padecimientos subjetivos, modos de abordaje.
¿sería este modo de abordaje de las personas para una atención integral en el campo de la salud mental? Sí, esa es una característica que nos propone la Ley de Salud Mental. Ahí estamos relacionando la atención de las personas que tienen padecimiento subjetivo con la Ley de Salud Mental. La Ley de Salud Mental nos propone que sea un abordaje integral. Perfecto, sí, porque como figuraba con otro, o sea, con otro título, yo digo, capaz que no debe ser lo mismo o no lo estoy encontrando a cómo figuraban en el campus. Bien, y en la práctica, ¿ustedes pudieron ver algún ejemplo de esto que trae Ailén? Sí, vimos, por lo menos en el centro de salud, vimos cómo actuaban las interdisciplinas y también intersectorial, porque vimos cómo estaban también trabajando junto con una profesora, ¿cómo se llama? De la Secretaría, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, pero estaban trabajando intersectorialmente e interdisciplinariamente con un caso de un sujeto de atención con padecimiento subjetivo. ¿Y cómo sería eso de interdisciplinariamente? ¿Qué significa eso? Y en una reunión que hubo, porque a este sujeto se lo quería transferir del lugar donde estaba, rompiendo un contrato que ya tenían establecido, estaba el jefe del centro de salud, estaba el psicólogo, estaba el asistente social, y en esa reunión también no me puedo acordar el nombre de esta señora que es de la municipalidad también, porque estaban trabajando el tema para poder hacer uso del artículo 28 de la ley, donde dicen que a este sujeto lo tienen que atender sí o sí en un monovalente. No, en un polivalente. En un polivalente, sí, perdón. Bueno, entonces hablamos de la interdisciplina. Cuando dijiste psicólogo, trabajador social, también supongo que habrá estado enfermería, el médico, eso es interdisciplina. Y esa persona que decís de la municipalidad puede ser algún sector de la municipalidad que tiene una función específica. Entonces, eso sería otro sector, intersectorial. Otra característica de lo intersectorial son las organizaciones que se encuentran en ese territorio. Pueden ser organizaciones sociales y puede ser una escuela, puede ser el centro de convivencia barrial, puede ser un comedor. Entonces, vamos a trabajar con la interdisciplina y con la intersectorialidad, en ese abordaje que nos pide la ley, que es integral. Se entiende que el hecho de haber ido a las prácticas o de haber recorrido un centro de salud y el territorio, ir identificando estas cuestiones que a la vez nos plantea la ley, ¿sí? Lo que trae Blanca por ahí es interesante tener presente que en ese abordaje, porque lo que la ley nos propone son modelos o modos de abordaje y lo caracteriza de esta manera, ¿no? En este abordaje interdisciplinario, intersectorial, ¿sí? Integral, cuando apunta esto de la intersectorialidad, también, ¿no? Es entre sectores, digamos, participando otros sectores, como así también otra secretaría, otras jurisdicciones, como podría ser la educación, el Poder Judicial, o sea, también, además de otras instituciones, ¿sí?
quizás esto en el centro de salud hemos podido ir ubicando una organización no gubernamental o sin fines de lucro, o, una asociación civil, digamos, que también en el abordaje, en lo que implica desde la Ley Nacional de Salud Mental, entraría en estos conceptos también. ¿Qué más? Ok, profe, en base al tema, hay un módulo que está en el transparente, también hay en el campus, que tiene 103 hojas, pero después está la bibliografía, ¿verdad? Que me parece que no se la ha publicado por derecho de autor, puede ser, porque hay varios chicos que tuvieron o sea, se confundieron, pensaron que solamente es solamente esas 103 hojas, pero para mí hay otra bibliografía que creo que está se puede encontrar en la biblioteca de Calle Córdoba y también en el CUAS 2 de ahí de medicina, ¿no? No sé cómo se llama. La verdad que no cuento las hojas, si son 103 o 8, no sé. No sé cuál es. Porque hay un módulo que tiene 103 hojas que son, o sea, lo que nosotros deberíamos hacer, todas las tareas tendrían que ser. Las guías. Las El guías. tema de las páginas son las guías, y después está el otro libro que tiene las guías y los textos, el que se compra en la calle Córdoba. Pero en el campus tienen todo el material. Ustedes si van a las unidades y tocan cada tema, en la unidad 1 tienen la ley de salud mental, tienen los paradigmas de salud mental según los periodos, tienen las representaciones sociales. Si ustedes tocan en el campus, ese material está. En la unidad 2 tenemos enfermería, en el campo de la salud mental, disciplina, interdisciplina. ¿Ustedes pudieron trabajar con eso? Sí, profesora, están publicados y se pueden acceder. Es más, si buscan por tema publicado por cátedra, están todos los apuntes, más allá sí, porque muchos compañeros preguntaron, pero yo a todos les decía que más allá de la confusión, lo importante es que estudien los temas, porque el material es el de la cátedra, tanto el que ellos dicen es uno del 2020, pero si buscan los temas son los que la cátedra publicó. Los temas importantes que se fueron dando, los que fuimos dando, porque hay algunos que no se dieron por falta de tiempo, por lo de la pandemia, se dio. ¿Los tenés anotados, Matías, el listado de temas? Sí. Pensé que estaba en silencio. Tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, los paradigmas según periodos históricos. Después es el de la unidad 2. Y representaciones sociales, perdón. Representaciones sociales. Sí. Unidad 2, enfermería en el campo de la salud mental, disciplina e interdisciplina. Ahí entraría también atención integral de las personas, salud mental, modo de abordaje. Perspectiva de género, el lugar de las mujeres en la sociedad, cuidado enfermero en situaciones de violencia interpersonal. Enfoque de derecho e inclusión de las personas con discapacidad, cuidado enfermero a las personas con discapacidad. Y después, modelo de abordaje para las personas con consumo problemático de drogas, cuidado enfermero a las personas con consumo problemático de sustancias. Serían... Eso serían los temas. Sí, dale, Gaby. No, esos serían los temas con los que ustedes van a tener que poder relacionar con la práctica. Por eso estábamos trayendo la experiencia que nos contaba Blanca para poder articularlo con el material. En el ejemplo que decía Blanca del abordaje integral, interdisciplinario, intersectorial, también la ley nos propone que el abordaje sea en el territorio, que el abordaje sea con atención primaria de la salud. Por eso se plantea esto de el lugar donde la persona habita, con sus vínculos, con su lugar. Por eso, cuando se dan estas situaciones de crisis subjetivas o de
problemática de sustancias, donde es necesario una internación, ¿cómo tiene que ser esa internación? Tiene que ser el menor tiempo posible y, como decía Blanca, en un polivalente. Ustedes sí leyeron la historia de cómo se fue dando el tema de la salud mental o de los padecimientos subjetivos, eso fue cambiando a través del tiempo. Antes se los trataba a los usuarios de salud mental, a las personas con padecimiento subjetivo, se las encerraba. No, entonces, ¿qué viene a traer la ley de salud mental? Una restitución de los derechos de esas personas. Entonces, por eso siempre planteamos que la ley de salud mental atraviesa todo el abordaje. La ley nos plantea que sea la internación lo más corto posible. Si es una internación involuntaria, se tiene que dar cuenta a un juez. Hay características de las internaciones involuntarias. También una internación se puede terminar en un momento en que el usuario de salud mental lo considere y lo considere el equipo. El abordaje tiene que ser interdisciplinario en esos lugares y también con la participación de esa persona en ese abordaje y en el futuro tratamiento, porque la ley nos plantea que en cada intervención, en cada propuesta, tiene que estar el sujeto, no puede estar por fuera. Nosotros no podemos armar un cuidado, ubicándonos en nuestro rol, sin tener en cuenta ese sujeto. Tiene que estar informado y ese es un rol del enfermero, de informarle y que sea consentido. Sí, no solo informado, sino que antes de informarlo, lo tenemos que escuchar. Escuchar qué le pasa a ese sujeto. Porque a veces, como enfermeros, por ahí tendemos a armar un protocolo, a armar un plan de cuidado. Sé que en otras materias se transmite de esa manera. Desde la Cátedra de Salud Mental lo que intentamos es, partiendo desde la ley, basándonos en la ley, respetar los derechos de las personas, respetar que ese abordaje sea con esa persona, con sus características que son singulares y únicas, no solo porque es una persona única, sino por el momento por el que está atravesando. Profe, una aclaración. En el campus no están representaciones sociales y yo estoy estudiando todo lo que pusieron en los temas del campus y me estaría faltando un tema y eso me puede perjudicar y no estaba. Hay un video de la cátedra donde están los profesores que hablan de representaciones sociales. Está grabado en YouTube. Sí, pero en el temario no estaba. Bueno, sí, pero en el temario no está y eso yo lo leí y me estaría perjudicando porque me falta un tema. Está en la unidad 1. Sí, si profe, yo lo vi, estuve en las clases, todo, pero bueno, cuando vi la lista de temas, no está representaciones sociales, y bueno, yo lo saqué pensando que no lo iban a tomar, entonces eso me estaría perjudicando. No lo tomes así tan drásticamente, porque la idea es que vos puedas relacionar los temas con tu práctica, con lo que hiciste en tu práctica, que te ubiques desde el rol. Y si querés, más o menos, charlamos lo que son las representaciones sociales. Si alguien lo pudo leer, podemos hablar sobre eso algo. Lo que nosotros planteamos en los parciales
No tiene que ver con repetir o copiar tal cual está en el texto o que sea tal cual lo que está en el texto. La idea es que ustedes puedan comprender cómo se aborda un sujeto, qué tenemos que tener en cuenta, para qué nos sirven las representaciones sociales. Nos sirven para entender que hay personas diferentes, que hay grupos diferentes, que hay características de poblaciones que las tenemos que tener en cuenta, que no podemos ir por encima de eso y que las tenemos que respetar, porque eso nos pide la ley. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me parece que va a estar abierto el parcial, va a estar abierto casi todo el día. Profesora, disculpe, en el campus habían puesto que iban a publicar la actividad o que no iban a decir, nosotros queremos saber si vamos a trabajar sobre alguna noticia o si hay que ver algún video como hicimos con Puber. En el campus dicen que nos van a informar, pero como falta poquito y no vimos nada todavía acerca de lo que va a ser el parcial. Sí, lo que decía Gabriela de la experiencia del parcial anterior, que sí, fue la modalidad esa de plantear una noticia que de manera aleatoria iban respondiendo a partir de unas preguntas ya con antelación planteadas, porque lo que cambiaba en realidad era la noticia, las preguntas eran las mismas. Más allá de la modalidad, que es cierto eso, en el campus después eso se va a quedar más explícito, la idea es ir relacionando la cuestión de los temas de la bibliografía. En ese caso era la noticia porque también no teníamos práctica. O sea, eso también tiene que ver con la cuestión, digamos, en la que estamos atravesando ahora, en estos momentos. ¿Por qué partíamos también con esa modalidad? Porque partir precisamente ahora de esta experiencia, ustedes que atravesaron en las prácticas en el centro de salud, vamos a ir relacionándolos con los contenidos bibliográficos. Hubieron dos grupos, ¿sí? Ustedes estaban, algunos en el C, otros en el D. Por lo tanto, las prácticas también fueron distintas, porque había alguien que estaba en la teoría, mientras alguien estaba en la práctica. Cuando iniciaron las prácticas, los que empezaron en la práctica, no había aún todavía un recorrido teórico, como cuando hicieron el cambio, y los que sí estaban en la teoría, cuando pasaron a la práctica, iban a la práctica con un recorrido teórico, ¿sí? Entonces, todas esas cuestiones se fue dando por el momento. Pero en sí, lo que tienen en común desde la propuesta de la cátedra es, bueno, ahora en esta instancia, poder ir relacionando con lo que sentimos, vimos, atravesamos, recorrimos en esa experiencia en el territorio con los contenidos bibliográficos. Por eso, quizás esta cuestión de las representaciones, la idea es ir de los temas que fuimos nombrando y que fueron dados en clase y demás, y poder relacionarlo con la práctica, ¿sí? La idea no es tal cual como está escrito que esté en el parcial, digamos, a modo de memoria o al modo de cortar y pegar en ese sentido. Simplemente ir a la reflexión, de escribir, poder ponernos en un lugar analítico, con una fundamentación, con un recorrido de la bibliografía para relacionarlo con sus prácticas, ¿sí? Por eso, en cada tema que se fueron dando, la idea de este espacio es que, bueno, vayamos a ir relacionándolo con nuestras prácticas. Por ejemplo, fueron en distintos momentos abordando o se encontraron con distintas situaciones, que en todos los centros de salud no se dieron de la misma manera. Quizás en algún momento se abordó una situación de problemática de violencia de género, quizás le tocó en el centro de salud donde estuvieron, quizás alguna problemática sobre consumo problemático de sustancia. La idea de que estos temas que se trabajaron en clase y problematizarlos, tensionarlos con lo que fue el recorrido en lo bibliográfico. Por eso las preguntas que esperábamos, o que por ahí también no sé si alguien más tiene en relación a los temas de la bibliografía, es cómo lo piensan ustedes desde la práctica y de esa experiencia que tuvieron, digamos. ¿Está? Si pensamos en la ley y hacemos un análisis con lo que nos implica y la propuesta de la ley,
ahí se va a abrir todo un panorama, ¿sí? Por ejemplo, ¿desde qué paradigma nos plantea la ley esta atención al sujeto? ¿Qué paradigma, digamos, anteriores hubo o entran en tensión o en conflicto con lo que nos propone la ley? Eso, ¿cómo se ve reflejado en esa experiencia? Ustedes, ¿cómo transitaron esa experiencia? ¿Notaron que había una visión en cuanto al abordaje de esa situación, quizás más biologicista, distinto a lo que nos propone la ley, por ejemplo? ¿Qué nos propone la ley? ¿Qué tiene que ser? ¿Cómo es ese abordaje, digamos, de esa situación problemática? ¿Cómo se nos presenta esa situación problemática? ¿Sí? ¿Aparece, digamos, de manera inesperada, espontánea? Bueno, ¿cómo se es y cómo llegamos a ese encuentro? ¿Cómo lo pensamos? Como equipo, interdisciplinario, en un centro de salud, ahora en la comunidad. No es ingenuo ni casual que estemos yendo al centro de salud en el encuentro en un territorio, porque la Ley Nacional de Salud Mental nos plantea, ¿no?, este abordaje también en la comunidad y en el territorio. ¿Qué beneficio o cuál es ese beneficio de ese cuidado en el territorio, ¿sí? Lo que nos plantea también es que esas condiciones concretas nos va todo el tiempo a transmitir, por eso la profe Gabriela decía esto de las representaciones sociales, ¿no? Cómo esto circula, estas representaciones, muchas veces como una construcción sociohistórica, cultural, determinada, ¿no? Poner otro ejemplo, consumo problemático identificado a determinada población, quizás joven o adolescente, pobre, vinculado a lo delictivo, ¿no? Esto es lo del consumo. Bueno, esas son representaciones también que hacen a una construcción de manera social, histórica y determinada, que hace que también haya una mirada sobre ese joven o adolescente que quizá en ese abordaje nos encontremos posicionado con una mirada, ¿sí? Si nos paramos desde el consumo problemático, bueno, ahí también hay otros paradigmas, ¿sí? No sé si alguien leyó o quiere compartir. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice el abstencionismo, lo punitivo? ¿Cómo es esa mirada del consumo? Dígame que alguien leyó porque... Profe, ¿puede repetir la pregunta? Porque tengo el perrito ladrando y no terminé de escuchar todo. Era algo de los paradigmas. Sí, de los paradigmas del consumo problemático. Ahí John escribe, a ver, el abordaje prohibicionista tiene que ver con lo penal. Penar al que consume. ¿Qué piensan? Si Joana puede y está disponible para hablar y demás, no hay drama. Otra que quiera... ¿Qué piensan o qué pudieron ver? Hablen, digan, es el momento. ¿Qué pudieron ver al ir al territorio, al participar en el centro de salud? ¿Desde qué paradigma ustedes pudieron observar que separa el trabajador en el centro de salud? ¿El trabajador enfermero o el equipo? ¿Desde qué paradigma? Nosotros, por ejemplo, si bien no vimos al sujeto, estuvimos trabajando sobre una historia clínica de un sujeto que tenía consumos problemáticos, por ejemplo, consumía nafta. Y cómo fue todo, cómo fue el abordaje y el acompañamiento de él desde lo biológico y también en lo mental, porque tuvieron que hacerle, no se llama desintoxicación, deshabituamiento. Deshabituación. Un deshabituamiento, cómo trabajaban todas las distintas disciplinas, digamos, y desde un lugar de acompañamiento, digamos, y siempre respetando que él quisiera, porque no como el paradigma anterior, que era como que, no me sale la palabra, pero antes no era un acompañamiento, antes era como que se lo obligaba, se los encerraba, no sé, en un momento de la historia se los ponían los chalecos de fuerza, porque estaba todo como, y ahora ya no, ahora se respeta que el sujeto, lo que el sujeto quiera hacer,
que quiera hacer la deshabituación y que esté de acuerdo siempre en las internaciones y en todo lo que se le haga, siempre y cuando, claro, pueda decidirlo, digamos. No sé si iba apuntado. Sí, sí, Mariana, sí, sí. Pero ahora el Se consumo trabaja de droga también se trata como un problema social. Sí, a ver cómo sería eso, a ver. Que ya no como algo peligroso, amenazante, sino como una construcción, que lo ayudemos, que lo tratemos de otra forma, con otra mirada, porque antes se los trataba, bueno, están consumiendo, chao, esos son peligrosos, no hay que ayudarlo, más bien le deseaban cosas malas. Y entonces ahora tenemos que ver que es un problema de la sociedad, algo que nos está pasando. ¿Qué problema tiene ese sujeto de atención? ¿Qué le pasa? ¿Por qué entró en el consumo? Bueno, según la ley de salud mental, el consumo problemático es un problema de salud. Por eso está incluido el consumo problemático en la ley de salud mental, para abordarlo como un problema de salud. Claro, antes no estaba sí, considerado un problema de salud, digamos, y ahora sí. O sea, desde el nuevo paradigma que se vino a partir de la ley, o sea, la ley está ahora porque se necesitaron cambiar un montón de cosas que antes pasaban. Esto de que antes las personas no tenían derecho, que otra persona decidía por ellos, que un juez decía, bueno, no se puede hacer, no tiene poder de decisión, internémoslo. Y ahora, no, ahora se aborda desde otra manera, policialmente incluso también. Eh, no es como antes que se dictaba algo y eso quedaba así, sino que ahora se va regulando con el equipo médico, con el interdisciplinario, se va evaluando a ese sujeto constantemente, porque la idea es que en un momento pueda salir de esa situación y pueda hacer valer bien todo ese sujeto, esté capacitado para todo. Claro, ahí trajo otra cosa Mariana que tiene que ver con un proceso, con una instancia, con un momento, que no es para siempre, que no es que le hacemos un diagnóstico, le ponemos un sello o lo escribimos en la historia clínica y ya está para siempre. Es un proceso, es un momento que se puede modificar. No sé, Fanny quería hablar varias veces, abrió el micrófono y después lo cerró. Sí, iba a decir lo que estaba diciendo Mariana, que hablaba de las internaciones voluntarias e involuntarias. ¿Cuándo es involuntaria, Fanny, te acordás? Involuntaria es cuando la persona corre riesgo o riesgo de tercero. Bien. Entonces, bueno, ahí sí, con el equipo interdisciplinario, actúa el juez, después el juez dentro de los 5 días tiene que hacer un seguimiento. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va. Sí. Bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Preguntas? ¿O nosotros tenemos que relacionar ya con viendo los temas con lo de las prácticas de terreno? Va a haber una guía, va a haber unas preguntas que ustedes van a tener que responder, pero van a ser así, relacionando el material, la ley de salud mental, con alguna situación que hayan podido observar en el territorio, que puede ser, como ustedes trajeron, consumo problemático, violencia de género, discapacidad, padecimiento subjetivo. Esas son las cosas que fuimos trabajando. Y tengan en cuenta, cuando vayan a escribir, utilizar mínimamente esos términos. Consumo problemático, no pongan drogadicto, no pongan adicto, personas con discapacidad, padecimiento subjetivo. Es empezar a apropiarse de esos conceptos.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Nosotros ahí en terreno vimos una historia clínica, bueno, de una mujer que tenía problemas con el ex marido y había tenido como ataques de ansiedad. eh, y bueno, después contaba en la historia clínica que los hijos también tenían problemas porque extrañaban al padre, el padre no aparecía. Todo eso lo puedo enfocar al lado de género, porque ella trabajaba sola, mantenía a sus hijos, era como que había explotado, digamos, así a bruto modo, y tuvo todos esos problemas, o sea, físicos sería para ella, pero cuando fue a la guardia no tenía nada, y bueno, la derivaron con un psicólogo y al final no recurrió a la consulta, pero más o menos para ubicarme, ¿cómo lo podría yo llevar al parcial? Ahí lo puedo guiar a lo que sería género, la responsabilidad de la Sí, mujer, que todo siempre cae en ella. claro, con género y con Listo, profe. padecimiento subjetivo. Después otra cosa que ustedes traen, que bueno, es común al leer el material, es como que el antiguo paradigma ya pasó y estamos en el nuevo. No es así. Estamos transitando desde el viejo hacia el nuevo. Y la ley de salud mental también. En el 2010 se promulgó la ley y todavía estamos en 2021 tratando de poder aplicarla. Es posible que se haya tenido la visión desde la ley, pero puede haber otros espacios y otros lugares en los que ustedes van a transitar o van a empezar a trabajar en los que el paradigma sigue siendo el viejo. Que eso hay que tenerlo en cuenta, como que todavía no terminó, estamos en un proceso. Hay lugares donde se maltrata, hay lugares donde se los encierra, hay lugares donde se los sobremedica, hay lugares donde no se los escucha, hay lugares donde se les impone un tratamiento. Entonces, estamos en un proceso y ustedes se están formando para eso, para cambiar eso hacia el nuevo paradigma. La misma comunidad, seguimos muchos teniendo ese paradigma. Eso se basaría, profe, en no tener, digamos, o sea, a las personas con problemas, digamos, o sea, subjetivos o con personas, digamos, sin derechos. Claro, por más que está la ley es para que se respeten los derechos, pero la ley por sí sola, si no la tomamos como herramienta, si no la toman como herramienta los usuarios, los familiares, los trabajadores de la salud, si no la tomamos como comunidad, como herramienta, es vacía, porque es No una se cumple. herramienta. Claro, hay que aplicarla, digamos. Hay que aplicarla. Claro, ahí en el caso este que vimos en el centro de salud, no solamente hay, para aplicarla es re importante conocerla también, porque al haberla leído después de que la leímos, hay muchos derechos que, por ejemplo, a este sujeto de atención no se le estaban cumpliendo. O sea, en la reunión que estaba con el jefe del centro de salud, con los enfermeros, estaban tratando el tema de que a él lo tenían encerrado, no le dejaban las visitas familiares, no estaban informando qué tipo de tratamiento les estaban dando, ya que él no podía tomar ninguna medicación, así que seguramente lo estaban forzando a dormir, o sea, estaban violando la ley en todos los sentidos posibles. Por eso, como dijo la profesora, como futuros profesionales es importante conocerla, porque al conocerla podemos ayudar a aplicarla. Y Blanca, ese equipo se juntó ¿para qué? Para poder, el profesor nos dijo que estaban ideando dos planes. Uno era hacer uso de un recurso de amparo para que la institución donde él estaba cumpla con el contrato que tenían de tenerlo hasta diciembre, para que ellos tengan tiempo de acondicionarle la casa o buscarle algún lugar, y si no, hacer uso del plan B, que era hacer uso del artículo 28 de la ley.
Bien, vieron qué amplio que es el rol de enfermería. Ante estas problemáticas que son complejas, las problemáticas de consumo, todas las problemáticas que abordamos son complejas. Y qué amplio es nuestro rol, porque a veces nos quedamos con lo técnico, y el rol de enfermería es más en la comunidad, tiene una participación importante. Profe, le hago una consulta. Antes usted creo que preguntó algo, digamos, o sea, desde qué modelos habíamos abordado, digamos, en la comunidad a los sujetos, ¿verdad? Una cosa así, ¿puede ser? Sí. Y yo había estado leyendo algo de eso, de los modelos, digamos, de la presidencia, modelo médico y eso. Eso es discapacidad. Esos Es son los modelos de discapacidad. Después están los modelos de consumo problemático que tienen que ver con reducción de daño, y los paradigmas que eran prohibicionistas, tensionistas y punitivistas. El que vos decías es de discapacidad. bien, sí, había leído justo de eso digamos, por el tema de lo que habíamos visto justamente en terreno. O sea, desde qué perspectiva había leído, digamos, la ley de salud mental y creo que algo había relacionado, digamos, con esa ley, desde qué perspectiva los veía, digamos, a los sujetos de derecho y bueno, después en los modelos anteriores están digamos, puestos, digamos, por año, digamos, o por edad, digamos, edad media, el siglo y así. Eso es, sí, eso es lo histórico, los paradigmas según los periodos históricos. Eso a tenerlo en cuenta, pero lo más importante es que ustedes puedan ver si en el territorio se va gestando ese nuevo paradigma, si hay alguna cosa de ese nuevo paradigma. Que seguro, estoy segura que no está todo, porque el abordaje con los nuevos paradigmas en los territorios es difícil, es complejo. En los centros de salud hay un montón de personas para atender, hay poco personal, pero es difícil salirse de eso porque lleva mucho más tiempo, lleva un compromiso con la comunidad. Con Gastón estuvimos en el Centro de Salud La Esperanza y la enfermera tiene un vínculo con la comunidad, y eso lleva tiempo, salir, participar de las propuestas que le hace la comunidad respecto a diferentes situaciones, a violencia de género, a una visita domiciliaria. Entonces, quedarnos en el paradigma viejo es quizás menos trabajo, es quedarnos repitiendo una técnica o una forma de abordaje de la enfermedad, porque no es la salud, sino la enfermedad, y no ir hacia ese nuevo paradigma que es el que nos plantea la ley. Que así como la ley nos plantea, digamos, esto del paradigma, ¿cómo es que la ley define a la salud mental? ¿Cómo la define? ¿Qué dice la ley sobre la salud mental? Estoy por la calle. La salud mental es un proceso, está en el capítulo 2 de la ley. Es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, perdón si me agité, estoy caminando, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos. Perdón, pero estoy nerviosa y estoy caminando.
Bien, bien, bien. Es eso. Así define la ley a salud mental. Bien. Fíjense todo lo que se nombró, digamos, en esa definición, ¿no? Podemos tener presente un montón de conceptos y definiciones también a la misma vez. Claramente por esta complejidad, ¿no? Esto es lo que nos revela esta definición también. Una definición de una situación compleja, ¿sí? Que está determinada por estos componentes y que a la misma vez hace que nos muestre frente a un abordaje no solamente complejo, sino va a ser singular, ¿sí? Porque va a ser con ese sujeto, en este momento en particular, en esta situación, en este lugar. Lo que va a hacer que sea singular, además de complejo, particular singular, ¿sí? Entonces, la relación en cuanto a los temas teóricos son, la ley nos va a abrir esta cuestión muy amplia que nosotros y nosotras, al ir a la práctica, vamos a particularizarla y singularizarla en la situación problemática en la que nos hayamos encontrado, ¿sí? Por eso quizás algunos hayan estado en una situación en relación a la problemática de violencia de género, pero siempre, mirada desde la propuesta de la ley, va a tener todas estas características en cuanto al abordaje, en cuanto a la mirada, en cuanto al paradigma, ¿se entiende? Y a la misma vez, dentro de estos temas, como consumo problemático y demás, violencia de género, discapacidad, van a también coexistir distintos paradigmas, y la idea de poder tener presentes este recorrido también histórico como traen, ¿no? De que hay un paradigma que se llama tal, otro paradigma tal, es poder tensionarlo, porque al ir a la práctica van a seguir coexistiendo, van a convivir esas miradas, lo que va a ser a una determinada práctica. Y ahí es donde, al posicionarnos dentro de la ley, ese consumo o esa problemática compleja nos va a resignificar desde como enfermero de nuestro rol, pensar ese abordaje, pensar esa problemática desde otra mirada, ¿sí? Ya no va a ser esta cuestión de, bueno, es un paciente que consume y es drogadicto. No, hay una situación compleja, problemática, que desde la mirada de la ley van a implicar todos estos determinantes. Entonces no podemos mirar solamente esa relación de ese sujeto con el consumo de esa sustancia, sino que nos va a hacer ampliar la mirada de que en realidad ese consumo va a ser problemático, pero ¿para quién? ¿Cómo vamos a abordar esa situación? La ley nos va a traer todas estas preguntas. ¿Desde qué lugar? Va a ser ahora un sujeto de derecho, va a ser ahora un sujeto no solamente activo, sino partícipe también de su propio cuidado, donde las propuestas para ese abordaje va a ser una escucha, va a ser un acompañamiento, ¿sí? Nos va a interpelar nuestras prácticas, claramente, ¿sí? Esa relación de esa problemática de consumo nos va a llevar también a preguntarnos desde la mirada de la ley, bueno, ¿por qué se da, ¿sí? Como traían recién, que es un problema social, por ejemplo? Bueno, desde esa mirada no podemos mirar solo esa relación como un consumo de ese individuo, no. Estamos hablando de un padecimiento, estamos hablando de un sujeto, estamos hablando de una problemática de nuestra comunidad, de nuestro territorio, de nuestra situación sociocultural actual, que a la misma vez está determinada por la cultura, por la historia, ¿sí? Entonces ya esa mirada no va a ser desde ese paradigma, por eso hacemos ese recorrido histórico, ¿no? Como si yo estuviese mirándolo desde otra mirada a esa problemática, va a ser, listo, esa relación de que hay un sujeto peligroso, va a ser esa mirada de abordar ese consumo como abstencionista, punitivista, ¿sí? En cambio la ley nos va a proponer otra, nos va a proponer la otra mirada, que va a ser una mirada, digamos, más crítica, más tensional, más deconstructiva, ¿sí? Va a ser ponernos a pensar también como equipo y formando parte de un equipo interdisciplinario con otros saberes, una problemática compleja que tenemos que trabajarla o abordarla con otros y otras, otros campos o otros saberes, ¿sí? Con la comunidad, con ese sujeto, en ese territorio, ¿sí? Por eso
es correcto si uno quisiera relacionar también, partiendo de esta definición, para ir relacionándolo con los otros temas. Pero la idea es que no quedarnos en eso, ¿no? La ley define a la salud mental como un componente, no, determinado por componente, no. Sí, lo plantea, pero relacionémoslo con nuestra práctica, relacionémoslo con quizás esa situación con la que nos encontramos, ¿sí? Sí, la ley lo define así, pero la define así por esta cuestión, porque lo que nos trae Blanca, una situación ha hecho reunir a un equipo, pensar esto que ella dice de planificación. Bueno, es una estrategia, ¿sí? Que puede ser pensada como equipo, pero también con otros equipos, con otros sectores, porque también esta problemática nos va a implicar, al ser compleja, que intervengan otros sectores, porque salud no es salud solamente trabajando solo, sino es salud trabajando con otros sectores, ¿sí? Puede ser de vivienda, el sector del Ministerio de Justicia, o con otras instituciones, una institución como la escuela, una organización barrial, no gubernamental, una asociación civil, o la misma comunidad, ¿sí? Entonces, la ley, si bien nos plantea esto de manera general, nosotros después, en estos temas, al abordaje y al encuentro de una situación problemática, empezamos a observar esas singularidades, que a la misma vez constituyen y nos representan en nuestro territorio, ¿sí? Eso es lo que nos termina, digamos, de relacionar la ley con nuestras prácticas. De eso se trata. Eso es lo que, al menos desde la cátedra, proponemos, y en relación a lo que quizás en el parcial, digamos, se van a ir encontrando. Por eso también queríamos partir por las experiencias, ¿sí? Como vieron, no son todas iguales, no parece, digamos, de la misma manera. Les ha aparecido quizás hasta en el mismo centro de salud, en distintas rotaciones, distintas problemáticas, pero va respondiendo a esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que intentamos es que al momento de desempeñar el rol de enfermería, tengan estas herramientas de poder llevar adelante esta teoría en la práctica, de no quedarse solos como enfermeros, es con el otro, es con el equipo, es con la persona que está padeciendo una situación de salud, es con la comunidad. A veces se va a resolver y a veces no. Ahí tenemos que estar. Y esas situaciones van a ser parte de ese transitar que ustedes tengan como enfermeros. Mariana quería decir algo, me parece. O al menos el micrófono se desactivó y se... No, solamente decir que, bueno, a mí me tocó, por ejemplo, ir la primera rotación, entonces como que fue todo muy impactante, y por ahí en el momento en que íbamos viviendo las cosas, no las íbamos asociando así. Ahora, por ahí uno tiene que volver atrás a lo que vio, a lo que pasó, a lo que le fueron las historias, y decir, empezar a darle como una forma y ver desde dónde lo miramos, porque en ese momento es como que me pasó a mí, por ejemplo, es como que miraba un poquito como de afuera, como que fuimos muy rápido, a nosotros nos enteramos un viernes que íbamos un lunes, y nos pasó toda la primera rotación, y como que fuimos y nos dice como que nos faltaba algo, claro, nos faltaba todo esto, de tenerlo internado, tanto la ley, pero bueno, en el centro de salud en el que nosotros fuimos, el profesor, por ejemplo, la tenía muy en cuenta esta ley, todo el tiempo, hablando desde el abordaje, desde la ley de salud mental, porque fuimos a un centro de salud donde hay mucha violencia de género como violencia social, hay mucho consumo problemático, entonces es como que están muy empapados. Yo fui al mismo centro que fue Blanca, entonces se nota que
en ese centro se trabaja mucho desde la ley, mucho, mucho. No, y era eso nada más, decir eso, de por ahí 1 hora puede rever todo y empezar a cuadrar todo con lo teórico, digamos. Sí, que en el parcial ustedes puedan tener la libertad de escribir qué les parece a ustedes, desde qué paradigma se trabajaba en ese centro de salud. Capaz que hay algún centro de salud en que la ley le faltaba un poco aplicar la ley, que no había reuniones de equipo, que a veces las intervenciones que se hacían o los abordajes que se hacían no tenían en cuenta al sujeto. Todo esto nos hace repensar. Y esto está bueno porque al trabajar con un equipo, al trabajar en un equipo de salud, esto es necesario. Es parar, pensar, ver lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, porque no se puede desempeñar el rol de enfermería sin cuestionarnos, sin pensar, porque estamos trabajando con sujetos que padecen, y es necesario esa reflexión. Sí, claro. Viendo a esto último, coincido con vos, Gabriela, pero volviendo a lo que nos dice Mariana, claro, la idea cuando empezaron las rotaciones, vuelvo de nuevo a eso, porque cuando uno fue a las primeras rotaciones sin haber, o quizá atravesado esta cuestión de lo teórico y fue a la práctica, y ahora como que puede notar esta cuestión, digamos, de ir ubicando quizás esos momentos, esas situaciones, ahora con esto teórico, era un poco la idea también de la propuesta, ¿no? Tener esa práctica como que, bueno, hay cosas que quizás le hayan llamado la atención o les pareció, como decía vos, Mariana, viéndolo desde afuera, que qué raro, ¿por qué esto es así? O aparecían palabras, parecían como difíciles, o que uno no entendía por qué quizá hablaban estrategias, abordaje, interdisciplina, qué sé yo, quizá habrán escuchado, viene la secretaria o secretario no sé de quién, o qué sé yo, el nombre de alguien que era referente de un centro de salud, o de un centro de convivencia barrial, o un referente de la comunidad. Entonces, la idea era, bueno, uno podía ir ubicando eso, anotarlo, ver, ¿sí? Para que cuando atravesara precisamente la parte teórica, esto empezara a tener un concepto, un nombre, una denominación, bueno, ese es un poco el trabajo también. Distinto quizás cuando alguien ya con una teoría iba a la práctica, ¿no? Pero más allá de eso, en común, es tratar de poder ir ubicando todo esto, ¿sí? Por eso hablamos siempre de escribir, analizar, problematizar, traer eso que se vivió, que se sintió. No es algo muy estructurado de decir, yo tengo o viví una situación de consumo problemático y entonces de ahí parto, pongo la ley y bueno, y empiezo a citar todo textual. No, es analizar, poder describir eso con lo que nos encontramos, claramente también desde la bibliografía, digamos, no lo que nos parece, sino que, bueno, ahora va a tener una denominación, un concepto, eso que quizás vivimos en esa experiencia, ¿no? Van a ser claramente distintas porque no todos lo experimentaron de la misma, o lo atravesaron de la misma forma o manera. Pero la idea es poder ubicar esa experiencia ahora con estas temáticas más conceptuales, ¿no? Bueno, se plantearon estas estrategias, el abordaje el acompañamiento fue pensado, o el sujeto de atención, así hayan leído una historia clínica, como quizás a algunos le ha sucedido, digamos, o quizás algunos sí pudieron ir a hacer una visita domiciliaria, o estuvieron en una reunión, ¿sí? Pero seguir problematizando. Como también ahora todavía hay compañeros y compañeras que están en la cuarta rotación haciendo su experiencia, digamos, como que no es que terminó todo, todavía hay compañeros y compañeras que digamos, están experimentando esto que quizás algunos ya atravesó, y bueno, y tener que rendir o hacer el parcial partiendo de quizás una experiencia que
pero, a ver, desde el primer día, ya cuando empezamos, digamos, las prácticas, ya, bueno, ubicamos ese centro de salud, ese territorio, la dinámica de trabajo en equipo, bueno, eso también hace a la salud mental, digamos. Esa es una observación que también uno lo puede ir relacionando, ¿no? Específicamente, quizás con una problemática de consumo problemático sí o sí, o de violencia de género, de discapacidad, pero bueno, la idea es que puedan tener esa libertad, como dice la profesora Gabriela, y también es una propuesta desde la cátedra, poder también romper un poco con esa estructura, digamos, de citar textualmente, solamente quedarnos con eso, sino ir poder mechar, entrelazar esas experiencias, analizarlas, describirlas, problematizar esta problemática, esta situación de la experiencia. Esa sería la propuesta, eso es lo que por ahí también pedimos, digamos, que puedan lograr cuando terminen y aprueben la materia, ¿sí? Porque esto también va a ser así. Siga. Bien. No, quería, bueno, yo, o sea, personalmente, una experiencia así con una persona que tenga problemas, digamos, así con consumo, digamos, no tuve en terreno. Sí, me acuerdo hace algunos años cuando fui a hacer, digamos, unas prácticas, no prácticas, perdón, fui a hacer la observación en terreno para ingresar a la facultad, me encontré con una situación de esa. En el centro de salud Juan B. Justo, con un chico que tenía justamente problemas con sustancias, y bueno, cada vez que le faltaba, estaba en abstinencia, y iba al centro de salud y exigía que le den lorazepam, que les den pastilla, y en esos casos se ponía muy violento y empezaba a golpear todo. No me acuerdo el nombre, igual no importa, pero nada, yo pregunté, o sea, qué le pasaba, y bueno, desde el centro de salud me explicaban que ellos se reunían una vez por semana, en una reunión, digamos, hacían el equipo interdisciplinario y buscaban soluciones. Por el momento la solución que tenía era hacerle un inyectable, había una trabajadora social y todo, pero, o sea, es muy fundamental, digamos, no solo eso, sino las políticas de Estado, eso es lo que me decía. Pero desde ese lado sí tuve más o menos, conozco, digamos, esa experiencia, pero ahora en terreno no tuve la oportunidad, aunque estaría interesante. Pero lo puede abordar del lado de si tuvo discapacidad o otra cosa la persona. ¿No es cierto, profe? Si Gastón puede relacionar eso que dijo y no es la práctica que hizo, y puede decir eso, está bien. Está bien porque él pudo ver que se trabajó interdisciplinariamente, que se utilizó la medicación como un recurso terapéutico y no como un castigo, que cada vez que la persona llegaba se trataba de abordarlo. Eso es lo que él pudo reflexionar sobre esa práctica que la trae desde no era una práctica, una observación, a partir de lo que estuvo leyendo y también relacionado con esta práctica que hizo. Quizás cuando lo viste, no lo viste de esa manera, y ahora lo puedes traer, y está bueno. No quiere decir que esté mal que Gastón traiga esa problemática y la pueda expresar de esa manera, que se tiene que trabajar interdisciplinariamente, que se tiene que trabajar en la comunidad. Nadie va a ir a ver si Gastón contó la práctica que hizo o no. Si es real la práctica. No digo eso. Podemos hacer referencia a muchos casos, porque a lo mejor en una visita que hicimos podemos abordar discapacidad que vimos, sí. Violencia de género, sí. Violencia de género, porque a veces hay muchos problemas.
en una Sí, familia. traten de no complicarse, tomen una problemática y traten de profundizar y relacionar con una problemática. No pongan todo porque no se va a llegar a entender. Traten de tomar una. Porque esa es una pregunta, porque a mí me tocó con una persona que estaba en tratamiento. El hijo tenía problemas de sustancia, tenían las hijas que tenían discapacidades, por eso digo, tengo para hacer jugo, pero mucho. Bueno, elegí una o dos, las que a vos te parezca que puedas desarrollar. Bueno. Bueno, después había preguntas de cuántas preguntas son, cuándo va a Sí, ser ya el hay alguna compañera, bueno, se Alguien fue que va a tener Melina, desaprobada. pero sí, ya se cree que está desaprobada, pero no es la idea, o sea, a ver, creo que quedó claro, más allá de que, bueno, ahora después lo vamos a subir, vamos a dejar bien cómo va a ser, sí, quizás venga por ese lado, esto de lo que escribe, a ver, si no veo bien, Melina, que se nos fue, que dice que va a desaprobar. Sí, quizás tenga que ver con algunas preguntas en relación a la práctica que hicieron, como venimos haciendo, digamos, lo que estuvimos hablando, ¿está? No es algo que sea, salgamos un poco de la estructura, o sea, no es que justo tiene que ser una situación que vieron en esta práctica, bueno, quizás sería lo mejor, ¿está? Quizás es lo que se trata, ¿está? Esta experiencia que tuvieron, recuerden que también hay compañeros y compañeras que no han tenido práctica al inicio de este año, que también esta es una oportunidad para ustedes única, en el sentido que fueron después de bastante tiempo, el inicio de las prácticas, en el encuentro en el territorio, no en plena pandemia, pero en un contexto, digamos, de haber retomado las prácticas después de haber estado suspendido, o sea, claro, y sí, te entiendo, Marina. Me río de lo Claro, que nada que ver, escribo. claro, acá es todo lo contrario, entonces como que, y sí, cuesta, lo mismo que decimos de los paradigmas, así como cuesta, y sí, hagamos también como ese ejercicio de que esto también es una práctica, que nos vamos a llegar a encontrar, digamos, como futuros profesionales, digamos, esta cuestión protocolar, de que hay que, bueno, tratemos en estos espacios, y sobre todo de formación, poder deconstruir todo eso, digamos, poder empezar a poner en palabras, en la escritura, desde otro lugar, nada de educar, de concientizar, informar, esas cuestiones así. No, acá acompañamos, escuchamos, alojamos, abordamos, ¿sí? Y también con todo lo que fuimos diciendo, ¿no? Desde la particularidad del centro de salud, desde la particularidad de la situación problemática que vayamos viviendo. Así que tranqui en ese sentido. Con respecto a la nota de territorio, bueno, todavía hay compañeros y compañeras que están haciendo todavía sus prácticas. Si bien hay, creo que ya ha publicado, creo que ha puesto la nota, pero bueno, primero esperemos el parcial, vayamos paso a paso, así ya también pueden tener el parcial y la nota del territorio. ¿Sí? Pero ya va a ser próximamente, o sea, no es que va a ser para dentro de 3 semanas. Para subir las notas del parcial y después lo del recuperatorio, nos pusimos la fecha, pero supongo que debe ser la semana siguiente al parcial. Y eso también ahora, apenas terminemos con este encuentro, quizás podamos reunirnos y ya terminar de ir ajustando eso y publicarlo en el campus. La fecha, todo bien especificado. Ahí Mariela dice que empezó ayer el territorio, que no va a poder relacionar nada. Mariela, Sí. no sé si salieron, si fueron a algún lugar, tratá de tomar una experiencia. Mariela, ¿estás? Si salieron al territorio y pudieron ver algo, tratá de tomar algo. Consumo problemático, padecimiento subjetivo. No es Mariela, es Melina, me parece, pero se fue, por eso yo le contesté. No, Mariela Vergese, está acá. Sí, dice que está. Listo. Bien. No Sí, sé, sí. violencia de género, algo.
Y también poder ver cómo se hace el abordaje en el centro de salud, se trabaja interdisciplinariamente, se trabaja intersectorialmente. Eso lo podés relacionar. Aunque hayas ido 2 días. Y después alguien pregunta, los que no pudimos hacer la práctica, quedamos libres, hago el parcial. Se lo vamos a plantear ahora, a ver si va a haber alguna pregunta, no sé, que no tenga que ver con la práctica. Una pregunta. Lo pensamos de esa manera, con la práctica. Sí. Nosotros hacemos el parcial el jueves. ¿Cuándo tendrían las notas para saberles fecha el recuperatorio? O sea, ¿van a tardar mucho como en Puber para corregirlas? Y vamos a tardar porque son los dos grupos. Los dos grupos que fueron a práctica están todos para hacer el parcial. Porque no tuvieron el parcial porque se contraponía con farmacología. Es un parcial escrito a desarrollar, así que tenemos que leer parcial por parcial para poder aprobarlo. Sí. O sea, pero este jueves y el jueves que viene, ¿en serio recuperatorio? ¿Un ejemplo de una semana? ¿O Eso ahora, Anabel, ahora después lo subimos. Pensamos tentativamente eso, digamos, que sea este jueves y semana siguiente el recuperatorio. Pero subimos la fecha del parcial. Ahora, cuando tengamos la reunión, subimos cuándo el recuperatorio. Si es una semana siguiente, claramente antes vas a saber la nota de tu parcial para ir o no al recuperatorio. Una semana siguiente a la publicación de la nota, perdón, una semana siguiente a la publicación de la nota o una vez rendido el parcial. O sea, para que no nos digan 2 días antes. No. Eso me pido, por favor. No, 2 días antes no, 2 días antes no. Pero vamos a resolverlo ahora. Bueno, gracias. Una pregunta, un compañero no hizo la práctica o territorio. ¿Él puede hacer el parcial igual y después hacer territorio en algún momento? ¿O no? ¿Por qué no hizo la práctica? ¿Qué pasó? Porque él estaba trabajando y no le daban los horarios. Claro. Sí, esa es una situación que nos han planteado algunos estudiantes. Eso fue todo un tema para nosotros tener que también plantearnos. Vuelvo de nuevo a la particularidad de la vuelta a la presencialidad también. Porque también nos encontramos con esa demanda, digamos, primero de disponibilidad del centro de salud, después disponibilidad del tema de los horarios, después las situaciones particulares, porque también estábamos con lo del tema de la vacunación, algunos compañeros y compañeras no se han vacunado o se tenían que estar vacunando, entonces, bueno, todo eso nos llevó y nos demandó toda una reorganización, que bueno, que ahora nos encontramos también en esta instancia, digamos, de compañeros que quizá no la puedan estar haciendo ahora y capaz que el año que viene. Pero bueno, yo ahora no tendría, digamos, una respuesta ya, pero sí, es algo que lo venimos, digamos, trabajando y lo tenemos presente. No quiero decir algo que desconozca, pero bueno, lo anoto y lo llevamos a reunión de equipo. De todas maneras, el parcial lo pueden hacer todo y todas. Claro, le digo que por las dudas lo hago igual. Después verán si... Que lo haga. ¿Participó de los retrabajos, de alguna cosa que tenga que ver con la práctica? Nada. Nada, claro. Me cambiaron todos los horarios, trabajaba 12 horas, pobre, y tuvo muchas, las dejó bueno, un poco. Si está en comunicación, si está en comunicación con vos y vos le podés, tampoco se pudo sumar al apoyo. Sí iba a sumar hoy porque yo le pasé el link, pero no sé qué pasó. Bueno, Sí, yo le estoy contando y todo. Si quiere participar y vos le podés contar más o menos cómo va a ser y por dónde tiene que ir y quiere probar, que lo haga, no está inhabilitado para hacerlo.
Claro. Bueno, Y algunas clases están grabadas, ofrecerle. Está bueno esto, Fanny, que decir, porque también comuniquémonos entre nosotros, acompañémonos también, porque así como también un compañero o compañera puede estar atravesando una situación, digamos, por su situación laboral y demás, también en lo personal. Y por ahí contar con la ayuda claro. y la comunicación entre compañeros está bueno, pero acercarle esta propuesta también. Hay clases que están grabadas, por lo general siempre más o menos son los temas de las clases, si las puede llegar a escuchar, más lo que hablamos ahora, es una Quizás buena herramienta como para llegar a un parcial. les sirva escuchar alguna de los retrabajos, porque ahí va a tomar algunas experiencias de los compañeros, como para poder analizar y poder él relacionar con algo de la teoría. Listo. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Profesora, sí. Nuestro grupo, Juan B. Justo, primera rotación, turno tarde, no tuvimos corrección de retrabajo. Lo armamos, todo lo enviamos, pero nunca nos contestaron. Pero no había corrección, había que participar del retrabajo, que era los jueves a las 10 de la mañana y los jueves a las 2 de la tarde. No es que nosotros lo corregíamos y le decíamos que estaba mal o bien. La participación en los retrabajos era esa, la reflexión sobre lo que ustedes traían, sobre lo que pudieron ver. Nosotros no corregimos los retrabajos. Claro, No, pero cuando es como terminaba, que lo hicimos y no, o sea, no supimos, a ver, no sé, está bien encarado, no, nada. Pero ustedes participaron del retrabajo, pudieron hablar en el retrabajo, contar. Sí, en el grupo aparte que se armó, sí. Sí, después con la profesora. Eso es. Pero después mandamos y armamos nosotros un PowerPoint con nuestra experiencia, pero no nos contestaron en la página. Sí, eso también fue un trabajo que lo tomaron los y las compañeras después de las rotaciones siguientes. O sea, fue una continuidad que se dio también con ese trabajo escrito, que lo fueron dando los otros compañeros, con estas cosas de trabajo que también se dieron y que hacen también, además de la participación en los retrabajos, en esa nota final que es la de territorio. Pero no en ese sentido, digamos, de aprobar o desaprobar ese escrito. No sé si se entiende. Lo que ustedes compartieron y mandaron a la cátedra, nosotros lo compartimos con las demás rotaciones para que haya una continuidad, para que el que llegue a la rotación ahora, la cuarta rotación llega y se encuentra con los trabajos de todos los anteriores. O alguien hubo que hizo un mapeo, otro identificó las problemáticas, otro profundizó en las problemáticas, o otro intentó hacer un abordaje. Bueno, todo eso fue un proceso. Cada trabajo que ustedes hicieron se los compartimos a los compañeros que seguían. Bueno, muchas gracias. Nosotros habíamos presentado una problemática, pero bueno, sí quedó claro, gracias. Bueno. Bueno, si les parece... La última consulta. Sí. Sí, con respecto al parcial. Porque hay gente que va a estar todo un día abierto, pero cuando yo entro, tengo 1 hora, 2 horas. Sí, 1 hora, hora y media. 1 hora y media habíamos puesto. Sí. Ah, perfecto. Pero creo que es un solo intento, o sea, vos entrás y... No lo cierres, tenés que seguir. Sí, sí. Si lo cerrás, se Sí, termina. sí, tal cual. Ahí está. Sí, sí. Gracias, eso quería. Bueno. Bueno, no sé si estará hasta 1 Laura hora o y media, entonces, más o menos, sí, porque con Puber estuve ahí 1 hora 25, creo, redactando, así que. Bien, ¿era 1 hora y media en Puber? Sí, 1 hora y media está Puber. Sí, es 1 hora y media, como para que puedan pensar y relacionar. Sí, el parcial No van a anterior hacer fue de 1 hora y media. No van a hacer muchas preguntas. Bueno, profe, espero que nos vaya bien a todos. Sí, les va a ir bien. Traten de hacer eso, de que poder podamos relacionar bien. Esa es la idea.
Bueno, no sé si estará Laura o ya Laura no está. Laura no está. Hola, Claro. hola, profe. Yo vine a hacerle el cambio a la hora. Yo cierro la clase ahora y después, una vez que se cargue, lo subimos a YouTube para que lo puedan ver todos los otros chicos. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Rocío. Ah, me parecía que no era Laura. Yo digo, cambió Laura de repente. Es Rocío. Bueno, un gusto, Dale. Rocío. Un gusto, profe. Bueno, Bueno, abrazo Muchas grande gracias entonces. por todo. bien, nos vemos.